Cuando Dios tiene un diseño, Dios te va a llevar a cumplir el propósito por encima de todas tus debilidades, por encima de todas las oposiciones que hayan en el camino. Dios cumplirá su propósito en mí. Levante su mano y diga conmigo: Dios va a cumplir su propósito en sus discípulos que Él ha escogido. Vuelva a ver a su hermano que tiene a su lado, dígale: no pasará desapercibido. Dios cumplirá el propósito en ti. Aleluya. Dios lo va a hacer, hermano. Dios va a hacer todo lo que tenga que hacer para ver el cumplimiento del propósito en su vida. Aleluya. Hace muchísimos años, siendo un jovencito, yo comencé a soñar con el ministerio de cruzadas. Vengo de una familia humilde de campo. Y allá en el campo yo me imaginaba que estaba predicando grandes cruzadas. Y escuchaba los mensajes de radio del pastor Evelio Reyes de Honduras. Me paraba y agarraba todos sus mensajes. Y una vez que los recibía me iba a donde mi papá tenía el ganado. Me paraba en una piedra alta, siendo un niño, y comenzaba a predicarle a las vacas. Pastor, ese fue mi primer escenario. Solo que en una se convirtió. Y yo predicaba, casi todas las semanas predicaba, pero a las vacas. Nadie me daba púlpito. Y yo soñaba que estaba viajando, que estaba predicando, que estaba ministrando naciones, pueblos y multitudes. Pero nunca ocurría nada de eso. Hoy doy gracias a Dios porque con nosotros camina un ministerio que el Señor nos ha regalado, que se llama Avalancha de Gloria. Y hemos estado con mi familia impactando varios países, ministrando naciones. Bien, vamos a concentrarnos en la palabra del Señor. San Lucas. Vamos a leer el capítulo 22 y nos vamos a preparar para entrar en un tema que está titulado El proceso de un discípulo escogido. Diga conmigo: el proceso de un discípulo escogido. Cuando escuchaba al pastor Edwin, yo decía: Dios mío, tú te las traes, porque este hombre está tocando algunas áreas muy importantes que complementan la plática que tú me has dado para nuestros hermanos. Era un día antes de la muerte de Jesús, cuando él decide convocar a su círculo íntimo, los apóstoles. Estaba preparando su equipo, consolidando a aquel grupo íntimo que rodeaba su ministerio ya por 3 años. Era un día antes de la Pascua, un día antes de su muerte, decide invitarlos a una cena. Y una vez que estaban sentados, dice la Biblia en el libro de San Lucas 22, aleluya, versículo 21, Jesús interrumpe aquella coinonía, aquella reunión maravillosa de intimidad, de confraternidad. La interrumpe con una palabra que estremece la vida de aquel grupo que estaba caminando con Jesús. La mano del que me ha de entregar está ahora mismo sobre la mesa. Yo le decía: Señor, ¿por qué me centras
la atención en este escenario. Y esto fue lo que yo recibí y es lo que le voy a impartir. Hay un enemigo que siempre está rondando la vida de los hombres y las mujeres escogidas para cumplir un propósito. Hay un enemigo que no se quedará con los brazos cruzados cuando él sabe que tú no eres un llamado, que tú eres un escogido. Y la gente que Dios ha escogido para estar más cerca del pastor, para estar más cerca del ministerio de los pastores anfitriones, deben de tener sumo cuidado. Porque la Biblia dice que estos hombres que estaban al lado de Jesús no solo habían recibido escuelas de parte de él, no solo habían escuchado sus mejores mensajes, sino que habían convivido 3 años con él. Habían visto milagros, liberaciones, habían hecho milagros y habían hecho liberaciones. Pero hubieron puertas que le dieron acceso a Satanás para él entrar en el círculo íntimo que rodeaba la vida de Jesús. Y cuando Jesús está hablando, todos ellos se miraron unos a otros y comenzaron a decir: ¿cómo es posible? ¿Seré yo? ¿Serás tú? ¿Quién es ese que va a hacer semejante cosa con el maestro? Yo le voy a decir algo, hermano. ¿Quién será? Será aquel que en algún momento de su vida abrió una puerta y dejó que Satanás entrara a su corazón. Ese va a ser. La Biblia dice que Judas dejó que Satanás entrara a su corazón. No sabemos cuánto tiempo Judas había pasado siendo utilizado por Satanás, pero estaba en el círculo de los íntimos del maestro. Hasta que llegó el día que salió de él lo que siempre había estado adentro. Y fue el día cuando la Biblia dice que Jesús llegó a la casa de Marta y de María y de Lázaro, el que había muerto. Invitaron a Jesús y a sus discípulos a la casa de Marta y de María. Se sentaron a la mesa a comer. Y María fue corriendo a traer un vaso de perfume caro. Y vino corriendo y lo derramó sobre Jesús. Y cuando Judas mira lo que estaba sucediendo, se revela en él lo que siempre había estado ahí. Y dijo: ¿cuánto desperdicio hay aquí? ¿Y cuántos pobres hubiésemos alimentado si hubiéramos vendido este perfume? Pero dice la Biblia que no lo decía, porque amara a los pobres, sino porque metía la mano en la bolsa de las ofrendas que traían a Jesús. Y era un ladrón. Toque a su hermano que tiene a su lado, dígale: prepárate que te van a hablar.
Uy, 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 uy. Ay, 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 ay. Bendita sea la gloria de Dios. Oh, shakataraba shendo rokoto rokos. Aleluya. ¿Cuánta gente se sienta al lado del ministro que no está preparado para que su superior reciba la bendición de su victoria, de sus luchas y de sus cisternas, porque su corazón está desviado? Hay tantos hombres que tienen grandes llamados, que tienen grandes unciones y ministerio, pero han dejado que el diablo entre a sus corazones. Y le voy a decir algo, hermanos amados. ¿Cómo se da cuenta un líder cuando su corazón está desviado? Cuando no puede venir y honrar a Dios con lo que le corresponde como líder y como creyente. Cuando un líder comienza a decir, yo llevar mis diezmos a las arcas de esa iglesia cuando el pastor está tan bien, cuando hay esto, cuando hay lo otro, y que cuando comenzás a sustraer lo que no es tuyo, ya tu corazón está desviado. Ya tu corazón está desviado. Cuando tú como líder estás viendo y te está afectando lo que está pasando en la vida de tus superiores, porque el diablo comienza y llega y dice, mire cómo lo recibieron, vea lo que está haciendo, mira, le está lavando los pies con su cabello, con perfume y con lágrimas. Y comenzó a golpearle eso a Judas, porque ya había un problema interno en él, que solo estaba esperando el momento y la ocasión para rebelarse. Hermanos amados, lo que tú no matas con el tiempo te mata. Lo que tú no erradicas de tu vida a tiempo, con el tiempo va a terminar contigo. ¿Y dónde empieza? Empieza con la integridad de tu corazón. Todo líder, todo hombre de Dios que está alrededor del pastor debe de ser hombre y mujer de un corazón limpio, hermano, que debe celebrar cuando Dios trae victoria a su superior, cuando Dios bendice al padre de la casa, cuando Dios bendice y prospera la vida de la familia pastoral. Pastor, yo perdí pastores. Teníamos un carrito así parecido al del pastor Edwin. Tenía que estar llamando a los hermanos, hermano, me quedé botado, venga a recogerme. Y un día una familia llegó a la iglesia y llevó un carro para mi esposa. Y nos parquearon un carro ahí, un automóvil. Pero días después, meses después, llegó otra hermana con la llave de una Prado y nos la entregó. Pero yo no sabía que yo tenía gente alrededor que no estaba preparado para ver la bendición en el padre de la casa.
y comenzó a revelarse lo que ya Satanás había sembrado en el corazón. Hace calor acá, ¿no? Los ministros que Dios pone al lado del pastor, debemos de cerrarle toda puerta a Satanás, porque él no va a perder el tiempo. Dice el libro de San Juan 12:6, si usted quiere leer ese texto que está en San Juan 12:6, dice: pero esto dijo, no porque él cuidara de los pobres, sino porque era, ¿cómo? Dígalo fuerte, ¿cómo? Ladrón. ¿Por qué era ladrón? Diga conmigo, porque sustraía lo que no era suyo. Ahora, te hago una pregunta aquí en confianza. ¿Habrá gente así en la casa de mi gloria? No hay. Habrá gente que a veces en el círculo íntimo de liderazgo, de los servidores, de la consolidación, están abriendo puertas al enemigo como estas, poniéndose de acuerdo en la casa. Digamos que vendimos la propiedad en tal, para que el pastor no se dé cuenta a la hora de ver nuestros diezmos reportados. Se conoce la historia de Hechos 5, ¿verdad? Como Ananías y Zafira tuvieron que llevarlos a enterrar por causa de haberle abierto la puerta a Satanás. Son las tentaciones y los dardos del enemigo que va a lanzar a los hombres y mujeres que están al lado del pastor. Estoy hablando a ustedes, hermano. Y a ustedes también. Y a ustedes. Y a ustedes y a ustedes. ¿Oyó? Ahora, Satanás sabía lo que iba a ocurrir. Y él estaba buscando la forma de cómo estropear ese acontecimiento. Luego el Señor se encuentra otro escenario ahí mismo. Se encuentra a los discípulos discutiendo quién sería el mayor en su reino. ¿Quién? ¿Quién sería? Versículo 24. Lucas 22, versículo 24. Hubo también un pleito. Un pleito. ¿Por qué peleaban? Por la posición. ¿Quién sería el mayor en el reino? Satanás estaba rondando a ese círculo. Ese grupo lo tenía en la mira. A ese grupo quería dañar, a ese grupo lo quería fraccionar. Cuando Jesús se da cuenta que sus más allegados estaban peleando una posición humana, una posición terrenal, Jesús viene y le dice: pero ¿qué es lo que está pasando con ustedes? Los gobernadores de las naciones se enseñorean de ella. Pero no es así mi reino. En mi reino, el más grande, el que se sienta a mi lado, es el servidor de todos. Diga al hermano que tiene a su lado: servidor. Dígale: servidor. ¿Quién es el más grande en el reino, hermano? ¿Quién es el más grande en casa de mi gloria? Diga conmigo: el que más sirve.
Vive. A su nombre. Este es el código del reino, hermanos. Estos son los principios que Jesús establece. Allá afuera es por nombramiento, por posición, por investiduras. Aquí adentro la cortina, ¿cómo está? El piso. El que está preocupado por los nuevos que vienen a la casa. El que está listo para ir a hacer el próximo círculo de amistad. El que está ahí listo para abrir la puerta a las visitas que están llegando. El que está atento a limpiar, a recoger la basura que está el otro alrededor. ¿Quién es el más grande? Diga conmigo, es el servidor. Pero el diablo siempre va a querer va a poner en el corazón de los que están ahí en la iglesia liderando. Espera que te pongan un nombramiento. Espera que te reconozcan tu trabajo, que te aplaudan, que te reconozcan públicamente. Hermano, que aunque usted no lo mencionen acá en el altar, en la tarima, usted sabe que le está sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, y que usted lo va a hacer con excelencia. No deje que el diablo le llene su corazón de basura. ¿Viste que no te mencionaron en esta reunión? ¿Viste? Y te tocó venir a limpiar. Y allá anduviste. Y nadie dijo nada de vos. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Diga conmigo, estoy sirviendo al reino. En el reino soy grande. 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 Mi pastor me puso a mí de director de escuela dominical cuando estaba jovencito. Y todos los maestros tenían que estar a las 9 de la mañana para limpiar las aulas y todo lo demás. Yo tenía que caminar 1 hora para llegar a mi iglesia. Un poquito más. Pero yo me levantaba en la mañana. Me peinaba, me arreglaba y empezaba a caminar para llegar 1 hora antes a ese lugar. Y cuando los maestros llegaban, la sorpresa más grande de ellos era que yo ya había pasado por todas las aulas de ellos y las había limpiado. Y ellos me decían, ¿por qué usted hace eso? Por eso. Por eso. Porque en el reino, el código del reino es servicio. Y usted no puede, hermano, usted no puede estar esperando de que a usted le sirvan. Si usted tiene corazón de siervo, sea el primero en servir. Sea el primero en servir. Yo vi las manos de alguien acá que tiene un liderazgo, pero hoy vi sus manos que tenían ampollas. Y eso me dijo que habían dado con la pala y no sé con cuántas cosas más aquí alrededor. Eso es el código del reino. Nunca le des campo al enemigo para que llene tu corazón de basura y de orgullo. Nunca busque los honores de los hombres. Nunca. 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 Los hombres que están en una posición ahora no llegaron y los pusieron ahí. Lo ganaron en el reino. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré.
Camina, camina, camina en el orden divino. Camina en el orden divino. Sea usted como Josué, que siempre estaba al lado de Moisés sirviéndole. Sea ese hombre y esa mujer. Yo pasé años sirviéndole. Mi pastor era soltero y yo era un jovencito. Yo llegaba a la casa del pastor y le decía: pastor, ¿dónde está la ropa? Y él pastoreaba y visitaba iglesias filiales en los campos. En aquel tiempo el pastor usaba pantalones de mezclilla que cuando venía de una gira de esas montañas se podían parar solos, llenos de barros. Y yo empecé el ministerio lavándole los pantalones al pastor. Limpiándole la casa y haciéndole el gallo pinto. Pero el ministerio de muchos ahora dice: ah, no, si el pastor me da el privilegio de predicarle a la gente, entonces sí, si no, no. Un amigo mío me contó el testimonio y me dice: pastor, me llevé una experiencia tan grande en mi iglesia. Y me dice: dígame qué fue. Llegó un hombre ejecutivo de la ciudad y me dijo: pastor, yo quiero servir en su iglesia. Pero él no tenía tiempo para tanto proceso que yo le daba, porque él viajaba. Y yo no hallaba cómo responderle y no me dejó responderle. Y me dice: pastor, yo no le estoy pidiendo el púlpito. Yo sé que no estoy listo, pero deme la oportunidad de venir a la iglesia a limpiar las bancas. Y dice: yo le dije: pues sí, no hay ningún problema. Él se bajaba de su buen carro, sacaba su pañuelo y comenzaba a limpiar las bancas, las sillas de la iglesia 1 hora antes de cada servicio. Y me dice: pastor, me vine a orar a la iglesia por unos días antes del culto. Y él me metí en una esquina a orar. El hermano llegó y comencé a escuchar el sollozo de él, que iba limpiando las bancas. Llegó, se quitó su saco, lo colgó en un clavo y comenzó a limpiar las sillas. Y lloraba y decía: Señor, cada persona que venga hoy aquí, yo quiero que tú la bendigas y la toques con tu Espíritu Santo. Así se iba, una silla por silla, pastor, me dice. Y el Espíritu Santo me dijo: ¿sabes por qué tu iglesia crece? Por este hermanito. Esa fue la lección, pastor, más grande que yo me llevé. Mientras mis líderes se peleaban, ¿quién tenía el privilegio el domingo? Había un hombre llorando, de saco y de corbata, limpiando y sacudiendo las bancas. Y el Espíritu Santo me dijo, dice: por eso he traído avivamiento y nuevas familias a tu casa, porque hay un hombre que está llorando con su corazón apasionado por las almas. Hermano, usted no ocupa estar aquí, usted ocupa tener un corazón de servicio. ¡Aleluya! ¿Pero qué ha hecho el diablo? Tirar a tu corazón. Si no te reconocen, si no te aplauden, no vuelvas a esa iglesia. Renuncia a tu cargo. Dile al coordinador de la red que ya no vas a servir más, porque nadie te reconoció tu trabajo. Esa es la voz del diablo. No le escuches. Versículo 31. Aleluya. Cuando Jesús mira esto, se da cuenta que su círculo íntimo estaba siendo sacudido por el diablo. Y en el capítulo que estamos leyendo de San Lucas 22, versículo 31, se acerca a uno de ellos y le dice: Simón, te quiero advertir algo. Te quiero decir algo. Satanás ya te tiene en la mira. Simón, eres el blanco del diablo. Y te diré algo, Simón.
Satanás viene con todo, Simón. Tiene lista la zaranda, Simón. Te va a agarrar y te va a sacudir. Y míreme, estoy hablando del proceso de los discípulos escogidos. Porque si tú eres un escogido del Señor, el proceso no te lo vas a brincar. De que te van a sacudir, te van a sacudir. Depende de ti. Aleluya. Alabado sea Dios. Porque yo le dije, me quedé viendo eso y dije, Señor, ¿por qué no libraste a Simón, a Pedro de esa zarandeada? ¿Por qué no lo cubriste? ¿Por qué te dedicaste nada más a orar por él? Versículo 32. ¿Por qué? El Señor le dice, pero yo rogaré por ti para que tu fe no falte. Porque cuando tú regreses, porque cuando tú hayas pasado ese proceso, oh, santo es el Señor, entonces estarás listo para afirmar, para ayudar a los hermanos. Oh, aleluya. Algunos de ustedes han pasado procesos y el Señor sabe la medida de tu canasto. Sabe que en el mundo judío los campesinos hacían un cajón de 2x2 y le ponían un sedazo, un sarán, no sé qué, para echar la semilla y apartar la maleza de la semilla. ¿Y cómo lo hacían? Era la forma de poder sacar lo bueno. Cuando Dios nos mete en el cajón de la zaranda, hermano, no es para destruirte, es para sacar lo bueno que hay en ti. Alabado sea el Cordero de Dios. Aleluya. Es para sacar lo bueno que hay en ti. ¿Qué es lo que Dios quería? Quitar de la vida de Simón. Usted y yo lo hemos leído, lo hemos visto a través de los evangelios, el problema que tenía este pobre hombre. Tenía un problema de carácter. Sus emociones eran tan inestables. Y de eso se valía el diablo. Cada vez que el diablo quería agarrar a Simón y zarandearlo, lo hacía. ¿Por qué? Porque había una gran debilidad en él. Y era un asunto, hermano, que no se podía aprender en una escuela bíblica, en una academia, ni en un mensaje del pastor. Era necesario el proceso. Era necesario ese proceso. Y muchas veces nosotros cuando llegamos ahí creemos que Dios se ha olvidado de nosotros. Creemos que el Señor está castigándonos por alguna razón. Y yo vine a decirte, hermano amado, es necesario el proceso para afirmar tu carácter, para que puedas ayudar a otros. No podrás hacer el trabajo que Dios quiere mientras el proceso no haya terminado. Y depende de cada uno de nosotros, no de Dios. El Señor dijo, Pedro, yo no te voy a liberar de esto.
Yo solo voy a orar. Hermano, mire, nosotros quisiéramos como pastores evitarle a usted, pero no podemos. ¿Sabe lo único que podemos hacer? Padre, que no se desbarate. Padre, que aguante, Señor. Y nosotros estamos ahí como sus pastores, también como dando a luz con usted. Pero sabemos, hermano, yo recuerdo cuando mi esposa estaba dando a luz a mi hija mayor, yo también estaba pariendo, hermano. Porque me dolía tanto de estar viendo ese escenario que no me di cuenta en qué momento se me cayeron los pantalones que me pusieron para entrar. Y el doctor me vio tan pálido que me dice, saquen a ese muchacho. A veces nos ponemos así nosotros como pastores, se me va a desarmar. Dios mío, se va a desarmar. Pero cuando sale de ahí, aleluya, ya no eres el mismo. Ya no eres el mismo. Ya no eres el mismo. Aleluya, ya no eres el mismo. Oh, le dice Pedro, Señor, ¿qué? El diablo conmigo. Olvídese, Señor. Usted me dice, si la cárcel, verso 33, o la muerte, a donde quiera que haya que ir, ahí voy contigo, Señor. Estos otros carnales no sirven para nada. Estos son unos carnales. Pero yo, tú sabes que siempre he estado contigo, Señor. Estoy preparado para la guerra. Estoy preparado para la muerte. Y el Señor le dice, Pedro, tú no sabes lo que estás diciendo. Pero para que te acuerdes de esta hora, te voy a poner por ahí un gallito que te cante. Para que te des cuenta. Yo imagino que yo le habría dicho para que no seas bocón. Para que te des cuenta que esto no es jugando. Y ¡pum! Agarraron a Jesús. Y se lo llevaron preso. Y viene Pedro ahí. Tú eres idéntico a los que andaban con Jesús. ¿Yo? No, ni lo conozco. El gallo estaba ronco, ¿verdad? Y siguió. Y te conoce la historia. Tú hablas como es ellos. No, yo no hablo como ellos, jamás. El gallo ronco volvió a cantar. Hasta que llegó la mujer y le dijo, tú eres de ellos. No. Y se acuerda cuando oye el último canto del gallo. Jesús se fue a llorar. Señor, ¿cómo pude hacer esto? Negué a mi Señor. Pedro quería morirse, hermano. Pedro estaba desbaratado. Traicioné a Jesús, mi maestro. Me lo dijo, me advirtió. Y escúcheme, los procesos algunas veces a nosotros nos desbaratan. Y algunos de nosotros llegamos a un punto de decir, se acabó. Yo no nací para esto. Y eso fue precisamente lo que vivió Pedro. 21, versículo 3 de San Juan. Dice la Escritura en este pasaje, Pedro desilusionado, Pedro frustrado,
dijo, me voy a pescar. Parecido a lo que algunas veces hemos dicho nosotros. Ya no sigo en esto. Aquí se acaba todo. Hoy voy y le renuncio al pastor y yo le voy a decir al pastor que yo me voy a dedicar a vender agua helada, me voy a dedicar a vender helado, no sé qué voy a hacer. Pero ya no sigo en esto. No solo a ti te ha pasado. A mí me pasó. Nunca olvidaré aquel día cuando yo le dije, Señor, te equivocaste conmigo. Voy a poner un negocio, voy a hacer dinero y te voy a colaborar con cada predicador que yo encuentre. Lo voy a bendecir. Fue el trato que yo hice con Dios. Y nunca olvidaré el día que un hombre llamado Virgilio Cerrut llegó a la puerta de mi negocio y me dijo, siendo un jovencito, estábamos recién casados, mi esposa y yo, teníamos a Kimberlita, y llegó ese hombre a la puerta de mi negocio con una voz tronante y me dijo, dice Dios, que por cuanto has puesto tu corazón en esto, Dios pondrá su mano donde tú tienes tu corazón. Y si no obedeces, Dios pondrá tu mano sobre tu familia. Y si no obedeces, la pondrá sobre ti. Hermano, el tipo dio la vuelta y se fue. No me dio explicación ninguna. Pero en la ciudad se estaba celebrando el 3 de mayo unas fiestas. Y yo tenía un expendio de fruta, de verduras, un salón donde toda la gente estaba llegando a comprarme en grande para sus negocios, para sus chinamos, para su fiesta. Y yo estaba prendido en aquel lugar recogiendo plata. Cuando mi esposa me dice, Alberto, necesito que vengas urgentemente. Cierro el negocio y me voy caminando a la casa que estaba como a 2 cuadras de mi negocio. Y yo le digo, ¿qué pasó? Me dice, algo tengo, no me puedo levantar de la cama. Y yo le digo, ¿cómo que no te puedo levantar de la cama? Me siento algo que como paralizada. Estuve sumergido tal vez 2 días y medio cuidando a mi esposa. Cuando me acordé que tenía un negocio. Y yo llegué al negocio, tenía 4 cámaras de refrigeración guardándome todo el producto. Y cuando yo abro las cámaras, estaba todo hirviendo en gusano. Veo las cámaras, había ocurrido un circuito en todo el tendido eléctrico. Se había quemado todo y todo se había podrido. Y me vino la palabra. Y vengo y le digo al Señor, pero me la hubieras mandado una por una para yo haber entendido. Pero me acuerdo que faltaba yo. Y yo dije, Señor, perdóname. Te voy a servir. Así nos pasa. Ahí caemos todos. Cuando estamos en el proceso queremos abandonar el liderazgo, queremos tirar la red, queremos tirar todo el ministerio que nos ha regalado el Señor, queremos dejar botada la iglesia, queremos dejar todo porque decimos, ¿cuándo va a terminar este proceso? Tengo años de estar aquí luchando y sigo viviendo aflicciones y yo vine a decirte, el proceso va a terminar cuando ya estés listo y tú lo decidas. Porque es un asunto no de Dios, es un asunto tuyo. El día que yo me levanté de ahí, hermano, y decidí obedecerle a Dios, he tenido otros procesos y han habido otras cisternas, pero el asunto del llamado quedó claro en mi vida, quedó clarito.
Nunca más se volvió a discutir ese tema con Dios. Señor, estaba clarito. Y aquí vemos a Pedro. Y yo le voy a decir, míreme aquí, hermano. Cada decisión que usted tome en su vida, lo más triste en la vida de un líder es que no termina afectando su vida, sino que termina afectando a los demás. Yo propuse en mi corazón esta tarde impartir algo. Mi esposa, mi hija, yo no sé cuántas diapositivas andará por ahí en su computador, y yo le dije, olvídate de eso. Yo quiero compartir algo de mi corazón a esta gente. Porque yo he visto, hermanos, líderes que han estado al lado mío, que no aguantaron el proceso y se me desarmaron en el camino. Y se regresaron a pescar. Dañar a toda la gente que estaba alrededor de ellos. Y si tú estás leyendo conmigo lo que le ocurrió a Pedro, cuando Pedro dijo, me voy a pescar, los que estaban al lado de él dijeron, también nos vamos contigo. Porque hay gente que está viéndote, hay gente que te está mirando. Cuando tú asumes un liderazgo, hermano, no se trata de tu vida. Se trata de gente que está alrededor tuyo. De quien tú eres responsable, a quien tú tienes que cuidar. Por eso tus decisiones deben de ser acertadas. Y vine a decirte, hermano, aguante el proceso. Aguanta. Porque la decisión que tú tomes va a afectar a otros. Va a dañar a otros. Terminarás destruyendo la vida de familias lindas. ¿Cuántas familias bellas entraron por esa puerta con una buena intención de encontrarse con el Señor? Pero cayeron en las manos de un líder que no entendió el propósito de Dios, que no entendió el proceso, que no se dio cuenta que él era un escogido, que no era un llamado, que había sido escogido para afectar la vida de otro. Y por causa de ser escogido, el proceso estaba siendo duro. No entendió y salió por esa puerta, pastor, y con él muchas familias. Muchas familias. Ahora confundidas, cargando una maldición en sus vidas de murmuración, cargando una maldición de traición, sembrando en el corazón de ellos una raíz diabólica que un día va a germinar y va a producir lo mismo que ellos hicieron con su pastor. Mire, hermano, vuélvame a ver acá. Nunca permitas que tus decisiones afecten la vida de otras personas. Si ya no aguantas, vengan de su pastor y dígale, pastor, ore por mí, ya no puedo más. Pero no le permitas al diablo que te use para dañar la vida de otros. Pero bueno, la Biblia dice que Pedro se fue a pescar. Y lanzó sus redes una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. ¿Y qué pescó? Pero aquí está el mensaje para ustedes hoy. Tome eso como la introducción. Porque Dios
establece, hermano, que la gente que está diseñada para un propósito, el Señor va a acompañarlos en su proceso hasta el último día. Su nombre sea la gloria. Jesús sabía que Pedro estaba en alta mar. Jesús sabía que Pedro había salido frustrado. Jesús sabía, hermano querido, la situación que estaba viviendo Pedro. Jesús resucita. Se le aparece a unos ahí, pero antes de ir al cielo Jesús decía: tengo un discípulo que no puedo dejarlo en el anonimato. Él tiene un propósito. Él sabe que Dios había escogido a Pedro para algo grande. Y Jesús llega, hermanos, donde estaba Simón, frustrado, desanimado. Viene Jesús y le dice: Pedro, es Él. Es Él, es Jesús. Pero nadie se atrevía a preguntarle. Hijo, le dice: es por aquí el asunto. Regresa a la barca. Te voy a enseñar a pescar. Te voy a enseñar. Te voy a decir cómo es el asunto. Tírala a la derecha. Pedro quedito. Señor, tírala. Hay un principio, hermano, en el liderazgo, se llama obediencia. Y hasta que tú no aprendes a caminar en obediencia, el proceso tuyo no va a terminar. Señor, he pescado toda la noche, no he agarrado nada, pero voy a obedecer por primera vez. Aquí voy en tu nombre. Hay otro principio en esto, que tú no son las cosas como tú quieres, como tú estás acostumbrado a hacerlas, es como Él quiere. Que hasta que tú no estés dispuesto a dejar a un lado tus experiencias y tus capacidades humanas y hagas las cosas a la manera del diseño de Dios en esta casa, el proceso no termina. Tiró la red Pedro. ¿Y cuándo? ¿Cómo es esto? Había llegado la victoria. Había llegado la victoria. Venga. Ahora habían multitudes de peces ahí. Suficiente como para compartir. Suficiente como para llenar otras barcas y otras barcas y otras barcas y otras barcas. Pero sabe, hermano, lo más interesante de esto. Aleluya. Es el versículo 12. La Biblia dice que Jesús, estoy en San Juan 21:12. Jesús tomó el detalle de sentarse a cocinarle el pescadito a su discípulo, que le había costado llegar ahí, pero que ya había llegado. Y le dice: ven y come. Come. Jesús había resucitado. Jesús podría estar en el cielo, en el trono, disfrutando de la gloria de su Padre. Pero Jesús estaba acercando a un discípulo escogido, que él sabía que el proceso de él se había hecho duro, parte por las situaciones personales de él, pero más allá de eso se había hecho difícil, porque el diablo sabía que de todos los discípulos el único que había sabido responder a su pregunta, a la pregunta de Jesús, que quién sería, quién era él, había sido Pedro. Míreme, hermanos amados, Satanás sabe quién eres tú y conoce el diseño de Dios para ti.
Y Él va a estar atento para rondarte, esperando que una puerta se abra para truncar el plan de Dios. Que el proceso del cumplimiento del diseño de Dios se tarde en tu vida y tú te frustres y tú salgas huyendo y tú dejes todo botado. Pero qué maravilla la del Señor, hermano, que supo traer el alimento en el momento preciso. La palabra de Dios dice que llegó, aleluya, Simón y con los que en él estaban, alabado sea Dios, y comenzaron a comer de las manos de Jesús, comenzaron a ser alimentados. Nadie se atrevía a preguntarle, dice. Nadie se atrevía a preguntar, porque ellos sabían que era Jesús. Pedro comió y vino el clímax, el propósito, la razón divina de ese encuentro. Y es: Pedro, tú me amas más que esto. Tú me amas, Pedro, más que esto. Pedro, tú me amas. Verso 35. Le pregunta: Pedro, ¿tú me amas más que a esto? Verso 36 le vuelve a preguntar: Pedro, ¿tú me amas? ¿Tú me amas, Pedro? Verso 16, perdón. Verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo: Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Verso 16 le vuelve a preguntar por segunda vez. Verso 17 dice que otra vez le pregunta. Y Pedro dice: Señor, tú lo sabes. Quiero que todos los discípulos me miren acá. El amor no solo es sentimiento. El amor no solamente son emociones. Cuando tú amas algo y amas a alguien, vas a estar dispuesto a pagar un precio y a sacrificarte por lo que amas. Pedro estaba creyendo que era un asunto de palabras. Y Jesús le estaba diciendo: Pedro, demuéstrame que me amas. Mira mis ovejas, mira mis corderos, míralos. Pastoréalos, apaciéntalos, cuídalos. ¿Cómo cierra este escenario Dios con Pedro? Diga conmigo: fue necesario que el Espíritu Santo viniera al corazón de él para que él pudiera cumplir el propósito de Dios en su vida. Tú puedes tener muchas habilidades, llamados, pero solo a través del Espíritu Santo, hermano, podemos hacer esta tarea. Esto no es por fuerza, hermano. Esto no es humano. Zacarías dice: no es con ejércitos. Desde el Génesis al Apocalipsis vemos que el Espíritu Santo fue determinante para la misión de Dios en la tierra. Y hoy nosotros, hermanos, queremos separarnos de Él para hacer el trabajo. Y quiero decirte, hermano amado, es con el Espíritu Santo. Mi esposa dijo esta palabra: ha sido el Espíritu Santo que durante estos años nos ha sostenido, nos ha ayudado, ha estado con nosotros, porque nosotros solos no podemos. Quiero que estés sobre tus pies.